nos metemos en la economía más profunda y más sintética, pero clara. Javier, ¿es viable la Argentina en medio de una negociación con la deuda, de la desocupación que aumenta, de la inflación que no para de crecer, de la economía en crisis y las empresas que cierran? ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, yo me parece muy interesante la pregunta como vos la planteaste desde un modo estructural, ¿sí? Para que la gente tenga horizonte. Yo soy especialista en crecimiento económico, justamente. Y cuando arranco mis conferencias sobre crecimiento económico, digo que no sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que será mucho mejor. La realidad es que la teoría económica y la evidencia empírica sí son un claro manual de qué hay que hacer para salir de esto. Ajá. ¿Cuál es el problema? Es que Argentina vive negando sistemáticamente ese camino. Claro. Es decir, el camino por el cual, digamos, los países prosperan y se vuelven ricos tiene que ver con la libertad económica. ¿Cuál es el problema con eso? Que avanzar en las libertades económicas y las libertades políticas va en contra de esta casta política nefasta que tenemos, ¿sí? Y por eso nos hundimos. Y hacer las reformas que nos convertiría en un país desarrollado, ¿sí? Va en contra de los intereses de los políticos. Y cuando te dicen que no se puede hacer, es falso, por dos cosas. Porque lo hicimos en 1860 con la Constitución de Alberdi, y de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Vos decís, bueno, pero eso fue en el siglo XIX. Mirá, en el siglo XX lo mismo también hizo Irlanda, y de ser uno de los países más miserables de Europa, hoy tiene un PBI per cápita que es más de 10% mayor que el de Estados Unidos. Es decir, que esto es factible. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que esas reformas las tienen que hacer justamente los que tienen que perder en esto, que son los políticos. Ahora, también tengo otra buena noticia. A ver. Porque a lo largo de la pandemia hemos tenido manifestaciones de la gente. La gente salió a la calle el 20 de junio y el 9 de julio. Y desde mi experiencia personal frente a otras manifestaciones, vos que encontrabas reclamos absolutamente contradictorios, cosas que, digamos, eran incoherentes, cosas separadas. O sea, no había una gran idea del reclamo y el problema del reclamo. Y como vos sabés, hubo, digamos, a río revuelto ganancia de pescadores, y ahí siempre ganaban los políticos oportunistas, en especial los populistas. Y así es como que nos hundimos. Ahora, ¿cuál es el punto? Si vos mirás lo que fue la manifestación del 20 de junio, la gente salió a reclamar por la libertad, salió a reclamar por el derecho de propiedad y salió a reclamar por la posibilidad de trabajar. Todas banderas liberales. Y en la del 9 de julio le sumó a eso la igualdad ante la justicia, la igualdad ante la ley. Es decir, esa, digamos, que es la gran bandera del liberalismo. Entonces, si bien hoy parece que todo es espantoso, porque de hecho lo es, pero es tanto los errores que comete el gobierno y tanto el daño que está causando, es que la gente empezó a despertar y empezó a entender cuáles son los fundamentos básicos por los cuales podemos salir adelante. Entonces, dentro de esta situación donde Argentina tiene la cuarentena más estúpida del mundo, porque es una cuarentena cavernícola, que es la más larga y la más profunda, digamos que es el país que más daño ha causado sobre su sistema productivo, ya que si vos tomás el primer semestre en términos de caída de PBI, lo anualizás, es una caída del 52%, digamos, con toda la destrucción que se está haciendo en el tejido productivo, con la pobreza que va a estar pasando el 45%, y con un alto riesgo de hiperinflación. A pesar de todo esto, que las chances de que estallen son muy altas, ¿sabés qué es lo importante? Cambió la cabeza de la gente. Es decir, vos podés tener crisis, pero si la gente cambia la cabeza, cambiaste todo. Pensá que, digamos, a Japón le cayeron 2 bombas atómicas y sin embargo se convirtió en un país desarrollado. Tener una crisis, ¿sí?, no es el problema es lo que hay adentro de la cabeza. Y si la gente empieza a cambiar y empieza a entender que el camino es el camino de la libertad, y nos sacamos la idea del Estado presente, digamos, y de tener que sostener a toda la política parasitaria, te puedo asegurar que en 35 años Argentina se vuelve un país desarrollado.